Buenas noches a todo el auditorio de Enlace México. Les habla Jorge Mújica desde Chicago, capital de México del Norte. Los dos Garcías. Vamos a hablar un poquito de dos Garcías. Es el apellido más popular en España, el segundo en México y el octavo más común en Estados Unidos, gracias a la tendencia de los latinos de reproducirse de lo lindo. Y no solamente los García, sino también los Rodríguez, los Martínez, los Hernández, los López y los González. Entre todos ellos, juntan casi 4,5 millones de residentes de este país. Pero García es el más común, con alrededor de 900,000. Y aquí queremos hablar solamente de Garcías. Sucede que uno de los graves problemas que afectan a las minorías acá en México del Norte es obviamente la discriminación. Esta se traduce, en la mayoría de los casos, a la falta de trabajadores minoritarios en las altas esferas del gobierno. No nos referimos solamente al empleado de ventanilla, sino a las esferas donde realmente se decide la política. Por ejemplo, hay solamente 3 senadores latinos: Robert Menéndez de Nueva Jersey, Marco Rubio de Florida y Ted Cruz de Texas, exactamente 3%, aunque la población latina está rayando el 18% del país, y los 3 además son de origen cubano. Pero volvamos a los Garcías. Jesús Chuy García nació en México, en Durango para ser exactos. Adrián García nació en Houston, Texas. Los dos son hijos de braceros. Los dos se candidatearon para alcalde de sus respectivas ciudades. Chuy, el de Chicago, se destacó como activista desde chamaco, logrando que se abriera una secundaria nueva en su barrio y luchó contra el racismo y porque se contratara a más latinos en el gobierno y en algunas grandes compañías. Adrián, el de Houston, entró al departamento de policía a los 20 años y ahí se quedó 23 años. Los dos fueron miembros del ayuntamiento y ahí se acaba su similitud. Chuy fue tumbado de su puesto público por la maquinaria política blanca que domina Chicago. Adrián fue impulsado por la maquinaria política blanca que domina el suyo. Chuy siempre ha apoyado a la comunidad inmigrante, incluyendo a los refugiados de América Latina. Adrián, como policía, fue asesor del Departamento de Estado para la aplicación de varios programas policíacos en América Latina. Chuy logró la aprobación de la ordenanza que le prohíbe a la cárcel del condado obedecer las peticiones de la migra de mantener presos a los inmigrantes cuando su caso penal termina. Adrián, como alguacil del condado, apoyó fuertemente el programa que acá conocemos como la Polimigra, el que pone a la policía local a hacer funciones de la migra, y estuvo envuelto en varias acusaciones de maltrato a algunos presos en la cárcel local. Chuy fue el candidato progresista en Chicago, que agrupó a liberales e izquierdistas moderados y le pegó un tremendo susto al alcalde, compinche de la Casa Blanca. Adrián compite por el segundo puesto en Houston para llegar a una segunda vuelta el próximo año. Prácticamente perdió ese segundo lugar hace una semana cuando se reveló que a un amigo suyo le concedió un contrato millonario en la cárcel del condado. Ser García, pues, no es lo mismo. Los electores que hoy, el día de hoy, van a las urnas en Houston, una de las ciudades con más latinos en Estados Unidos, tal vez no tienen mucho de dónde escoger. Pero escoger a un candidato porque es latino o para el caso porque se apellida García no es una gran solución. Los Garcías, en México o en Estados Unidos o donde sea, tienen colores y representan diferentes intereses. Y no todos necesariamente reflejan los intereses de los otros Garcías y los Hernández y los Pérez y los Martínez y los demás. Buenas noches y buena suerte.